habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, Quebranta mi vida, transfórmame tengo mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. El libro de Proverbios, capítulo 14. La mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos lo destruye. Los que siguen el buen camino temen al Señor. Los que van por mal camino lo desprecian. Las palabras arrogantes del necio se convierten en una vara que lo golpea, pero las palabras de los sabios los protegen. Sin bueyes, un establo se mantiene limpio, pero se necesita un buey fuerte para una gran cosecha. El testigo honrado no miente. El testigo falso respira mentiras. El burlón busca la sabiduría y nunca la encuentra, pero para el entendido, el conocimiento es cosa fácil. No te acerques a los necios, porque no encontrarás conocimiento en sus labios. Los prudentes saben a dónde van, en cambio, los necios se engañan a sí mismos. Los necios se burlan de la culpa, pero los justos la reconocen y buscan la reconciliación.
Cada corazón conoce su propia amargura, y nadie más puede compartir totalmente su alegría. La casa de los perversos será destruida, pero la humilde morada de los justos prosperará. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. La risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando la risa termina, el dolor permanece. Los descarriados reciben su merecido. La gente buena recibe su recompensa. Solo los simplones creen todo lo que se les dice. Los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. Los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios, confiados en sí mismos, se precipitan con imprudencia. Los que se enojan fácilmente cometen locuras, y los que maquinan maldad son odiados. Los simplones están vestidos de necedad, pero los prudentes son coronados de conocimiento. Los malvados se inclinarán ante los buenos. Los perversos harán reverencia a las puertas de los justos. A los pobres, hasta sus vecinos los desprecian, mientras que a los ricos les sobran amigos. Denigrar al prójimo es pecado. Benditos los que ayudan a los pobres. Si te propones hacer el mal, te perderás. Si te propones hacer el bien, recibirás amor inagotable y fidelidad. El trabajo trae ganancias, pero el solo hablar lleva a la pobreza. La riqueza es una corona para los sabios. El esfuerzo de los necios solo produce necedad. El testigo veraz salva vidas, pero el testigo falso es un traidor. Los que temen al Señor están seguros. Él será un refugio para sus hijos. El temor del Señor es fuente que da vida. Ofrece un escape de las trampas de la muerte. Una población que crece es la gloria del rey. Un príncipe sin súbditos no tiene nada. Los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. La paz en el corazón da salud al cuerpo. Los celos son como cáncer en los huesos. Quienes oprimen a los pobres insultan a su Creador, pero quienes los ayudan lo honran. Los perversos son aplastados por el desastre, pero los justos tienen un refugio cuando mueren. La sabiduría es venerada en el corazón comprensivo. La sabiduría no se encuentra entre los necios. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es la deshonra de cualquier pueblo. El rey se alegra de los siervos sabios, pero se enoja con aquellos que lo avergüenzan. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio Biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Biblia explicada. Un recorrido diario por las Sagradas Escrituras.
Continuamos nuestro estudio sistemático por las Sagradas Escrituras y continuamos con las comparaciones en el libro de Proverbios. En esta oportunidad nos centramos en el capítulo número 14, que comienza hablando de la mujer sabia, la mujer entendida, la mujer que tiene temor de Dios, la mujer virtuosa, que al final del libro de Proverbios la vamos a analizar en más detalles. Entonces, ¿qué pasa con esta mujer sabia? Dice, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Aquí hay mucha aplicación. La mujer edifica la casa, fortalece la casa desde lo espiritual. Me hace recordar mucho el salmo que dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. ¿En qué sentido la mujer sabia edifica la casa? Que pone a Dios en primer lugar. Y es un apoyo para su esposo. Y en dado caso de que no tenga esposo por X motivo, porque eso es muy común en la actualidad, que hay mujeres que salen adelante solas con sus hijos, ella debe colocar a Dios en primer lugar en todo. Incluso, a pesar de su error de haberse casado con una persona que no la valoró por X cosa, se separó por X cosa. O esté viuda. Sí, también puede ser que haya quedado sola, que era muy común en el tiempo bíblico quedar viudas jóvenes. Pero fíjate que hoy en día que los tiempos han cambiado tanto, por cualquier cosa la gente se divorcia, se separa, se buscan otra pareja. Y hay mujeres que también se buscan otro compañero. Que esa circunstancia que pasó sea un aprendizaje para no cometer el mismo error. Ahora tiene que tener más sabiduría. Porque, a ver, si tú tienes una hija y te metes a vivir con un hombre X, corres el peligro de que sea un sinvergüenza. Entonces la mujer sabia edifica. Pero la necia, ¿qué pasa con la necia? Pero la necia con sus manos la derriba. Con sus acciones, con sus decisiones. No aprendió. En cambio aquí la mujer sabia... mal testimonio o mal ejemplo a sus hijos, ¿no? Aunque aquí se menciona a la mujer, esto se aplica también a los hombres. ¿Okay? Por eso es que el versículo 2 dice, el que camina con rectitud teme a Jehová. Es porque respeta a Dios. Pero el de caminos pervertidos lo menosprecia. Esto también va para hombres como para mujeres. Esto es genérico. Lo que pasa es que a veces se utiliza la figura de la mujer porque la mujer a veces hace alusión al pueblo de Dios. Es una comparación. La mujer de Apocalipsis 12 representa al pueblo de Dios. La mujer de Apocalipsis 17 representa a un pueblo rebelde que, teniendo los principios que Dios estableció, los rechazó. Versículo 3. En la boca del necio está la vara de su soberbia. A los sabios sus labios los protegen. Sin bueyes el granero está vacío. Por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El testigo verdadero no miente. El testigo falso dice mentiras. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla. Pero para el hombre sensato la sabiduría es cosa fácil. Mira, tremendo, ¿no? El escarnecedor busca la sabiduría y no la halla porque la busca mal, porque es un escarnecedor. Hay personas que buscan a Dios por interés y hay personas que buscan, y a mí se me han acercado personas y estoy seguro que a ustedes quizás también les sucedió lo mismo. Por favor, ore por mí por tal cosa. Pero yo les pregunto, ¿ustedes están orando para que Dios les cumpla lo que ustedes quieren o ustedes quieren que oremos para que se haga la voluntad de Dios? De igual manera, las personas que dicen, se han acercado muchas personas a mí diciendo, es que a mi Dios no me escucha. ¿A ustedes sí? Sí, pero entonces no es que Dios no escuche, es que hay muchos momentos, hay muchas ocasiones donde nosotros queremos que Dios nos escuche y nos ayude en lo que estamos pasando, pero no estamos dispuestos a cumplir su voluntad. ¿Sí? Queremos que Él nos dé lo que nosotros deseamos, pero no estamos dispuestos a guardar sus mandamientos, no estamos dispuestos a tenerlo como amigo, sino es como tú decías, algo pasajero, algo por interés. Sí, solicitarle, pero no hacer un compromiso. Exacto. Pero fíjate que el versículo termina diciendo, el entendido, la sabiduría, le es fácil encontrarla. La encuentra fácil porque Dios la ha revelado. Mira, haz esto y vivirás. Decide por el camino que yo te estoy mostrando y yo te voy a ayudar en tu debilidad. Versículo 7. Huye del necio, porque no hallarás saber en sus labios.
La sabiduría del prudente está en entender su propio camino, pero la indiscreción de los necios es engaño. La sabiduría del prudente está en entender su propio camino. O sea, tengo que ser sincero. Las cosas que estoy haciendo, las decisiones que estoy tomando, ¿van de acuerdo a lo que Dios ha establecido? Eso tenemos que preguntarnos, o sea, hacer una autoevaluación de la toma de nuestras decisiones. Y eso lo deberíamos de hacer nosotros todas las noches, ¿cierto? O sea, antes de acostarnos, analizar qué decisiones tomé el día de hoy. ¿Fueron realmente rectas ante los ojos de Dios? ¿Las tomé realmente consciente de que busqué la ayuda divina? ¿O sencillamente me dejé llevar por mis emociones, por mis sentimientos, por lo que yo deseaba en ese día? Y entonces, al día siguiente, cuando el Señor nos dé nuevamente el favor de abrir nuestros ojos, poder tomar mejores decisiones. Mira, como familia, todos deberíamos tener algún tipo de proyecto. O sea, no nos conformamos, queremos siempre avanzar de acuerdo a la voluntad del Señor. Y nosotros actualmente como familia tenemos un proyecto material. Y lo queremos, nos gusta, nos ilusiona. Pero hemos querido dejar todo en las manos del Señor. Si se da, amén. Si no se da, no pasa nada. Se dará en su momento si es la voluntad del Señor. Entonces, cuando uno se autoevalúa, uno tiene que darse cuenta que es dependiente de Dios. Fíjate que el versículo 8 dice, la indiscreción, o sea, tomar decisiones apresuradas, porque eso tiene que ver con la indiscreción, hablar apresurado, actuar apresurado, sin razonar. La indiscreción de los necios es engaño, porque actuamos por impulso. Versículo 9, los necios se burlan del pecado, porque no lo ven como pecado, pero los rectos tienen buena voluntad. Cada corazón conoce su propia amargura, es decir, su propia experiencia, lo que están pasando. Yo no sé lo que tú estás pasando, nosotros conocemos lo que estamos pasando, pero yo no conozco lo que tú estás pasando, pero Dios sí lo conoce. Y dice que cada corazón conoce su propia amargura y el extraño no se mezcla en su alegría. La casa de los impíos será asolada, pero la tienda de los rectos florecerá. ¿Cómo lo dice tu Biblia? Igual, el 11. pero florecerá la morada de los rectos. Y después de florecer, esto es una alusión, una metáfora a la agricultura. Después de florecer, viene el fruto, viene el resultado. Vamos a leer ahora el versículo número 12. Hay camino, lo tengo subrayado acá. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Entonces nos viene diciendo el relato que nosotros debemos autoevaluarnos y considerar nuestros pasos, porque hay caminos que nos parecen a nosotros bien. Pensamos que de repente ese negocio que estamos por hacer es el negocio de nuestra vida, donde vamos a... ¿sí? Y resulta que no lo es. Por eso es que es tan importante pedir el consejo divino. Porque a nuestro parecer los caminos son buenos, pero puede ser que no lo sean. Dios es el que conoce el futuro. Ahora, yo dije caminos en plural, pero en realidad en la traducción está en singular. Sí, hay camino. Hay camino, o sea, por donde yo voy, porque en realidad hay dos caminos. El angosto y el estrecho. Perdón, el ancho y el estrecho. Entonces, tú tienes que escoger uno de los dos, no puedes andar por los dos al mismo tiempo. Entonces, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin, en su propio parecer, le parece que está bien, pero su fin es camino de muerte. Por eso hay que consultar a Dios. Aún en la risa puede doler el corazón y la alegría puede terminar en congoja porque creemos que vamos por el buen sendero, pero el sendero está errado, ¿sí? Puede haber una alegría circunstancial, pero nos damos cuenta que en realidad ese no era el camino por donde teníamos que ir. El infiel de corazón se hastía de sus, y aquí cita en plural. De sus caminos. Sí, porque entonces dice, no, este no, pero entonces empieza a hacer como caminos paralelos. Pero el hombre bueno está contento con lo suyo. Y esto es decir, es conforme. Bueno, conforme, lo que pasa es que la palabra conforme a veces es mal interpretada, ¿no? O sea, está complacido o está contento, está agradecido con Dios por lo que ha desarrollado en ese momento. Y eso lo vamos a ver en Eclesiastés. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, ¿sí? Entonces no podemos apresurarnos
en la toma de decisiones. La palabra conforme quiere decir hasta este momento vamos bien. Estamos bien y queremos seguir bien. Claro, vamos a seguir con nuestros anhelos de repente de conseguir algunas cosas, ¿no? Para nuestro bienestar. Y eso es muy normal en el ser humano. Y Dios, creo que el Señor pues se agrada de eso también. Pero, como decíamos anteriormente, o sea, siempre buscando el consejo divino y dándole gracias a Dios por lo que tenemos hasta ahora, no estando amargados porque no pudimos lograr algo que queríamos, sino si Dios lo consideró bien así, pues estoy feliz porque hasta los momentos Dios nos ha ayudado. El versículo 15 reconfirma lo que acabamos de decir: el simple lo cree todo. El prudente mira bien sus pasos, la autoevaluación. El sabio teme el mal y se aparta de él. El necio es engreído y confiado. Esto es importante, mira, cuando tú veas algo que no va de acuerdo a los principios de Dios, apártate. El engreído dice, no, a mí no me va a pasar nada, no, eso no va a suceder conmigo, no, eso no tiene ningún tipo de peligro. Y cuando viene el mal, ahí viene el dolor. Yo tengo mucho conocimiento, hay muchos que dicen, no voy a caer en eso. Sí, o a mí no me va a pasar. Eso era a otras personas que les pasó, a mí no me va a pasar. Pero ahí también aplica lo que dice más arriba, que el necio se burla del pecado. Eso. Mira, no vaya a alta velocidad, mira, no consuma bebidas alcohólicas, mira, no haga esto, no te metas en esto, no hagas estos negocios. No, eso no va a pasar nada, eso ya está controlado, es confiado. Y ahí viene el mal. El que pronto se enoja comete locuras, pero el hombre reflexivo, fíjate que continuamos con la autoevaluación. Reflexivo, se detiene, piensa, analiza, no toma decisiones apresuradas, dice, mantiene la calma. El simple hereda necedad, pero el prudente se corona de sabiduría. El 17, como decía en tu Biblia. El que pronto se enoja comete locuras. ¿Más nada? Y después dice, pero el hombre reflexivo mantiene la calma. ¿En el mismo 17? Sí, en el mismo 17. Porque aquí dice, el que fácilmente se enoja comete locuras, y el hombre perverso es aborrecido. Habría que ver la variante de la Reina Valera 60, vamos a revisar. Vean la importancia de tener varias versiones de la Biblia, ¿no? Vamos a ver qué dice la Reina Valera 1960. El que fácilmente se enoja hará locuras, pero el hombre perverso será aborrecido. Vamos a buscar otras versiones. Reina Valera antigua. Vamos a ver. El que presto se enoja hace locura. El hombre malicioso será aborrecido. O sea, pareciera que como que no hiciera comparación, sino que énfasis. Vamos a ver, traducción del lenguaje actual. Traducción del lenguaje actual dice que pronto se enoja, pronto hace tonterías. Pero el que piensa en lo que hace muestra gran paciencia. O sea, hay versiones como que enfatiza que es el hombre malo 2 veces, pero hay versiones como que hacen la comparación entre el que hace lo bueno y el que piensa o reflexiona. Entonces hay una variante textual muy profunda en este versículo. La versión hispanoamericana, dice, el impulsivo comete locuras. El juicioso mantiene la calma. El juicioso mantiene la calma. Sí, esto es una variante textual muy fuerte. Entonces, como estamos hablando de comparación, vamos a ver palabra de Dios para todos. Y en el hebreo, ¿no? No tengo el hebreo en este momento. El que se enoja fácilmente hace locuras y el perverso será menospreciado. Bien. Habría que revisar el hebreo. Habría que revisar el hebreo, pero entonces ya ustedes están atentos a que hay una variante textual bastante fuerte en el versículo 17, porque en algunas versiones de la Biblia hace parecer de que es el hombre malo 2 veces se menciona el hombre perverso, pero en otras versiones hace ver como que realmente a uno le pasa una cosa, pero el otro, haciendo la reflexión, puede evitarse mucho mal. Ahí me comprometo con ustedes de hacer un análisis más profundo de este versículo, porque sé que me van a preguntar, pero mi Biblia dice otra cosa. Versículo 18. El simple hereda necedad, mas el prudente se corona de sabiduría. Los malos se inclinarán ante los buenos, y los impíos ante las puertas del justo. El pobre
es odioso aún a su amigo. Pero muchos aman al rico. Parece como que, oye, si tienes plata, si tienes dinero, tienes muchos amigos, pero si eres pobre, no tienes a nadie. Yo pienso que los verdaderos amigos, las verdaderas personas que te aprecian, que te valoran, así seas pobre o seas rico, siempre van a estar a tu lado. Pero aquí abajo en el versículo 21 yo creo que da respuesta a los versículos anteriores. Peca el que menosprecia a su prójimo, pero el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Yo creo que ahí da respuesta a los versículos anteriores, porque pareciera, como tú dices, que el rico tiene como más beneficios en ese aspecto, que hasta los amigos podrían uno pensar, leyendo ese solo versículo, podría uno pensar que la Biblia dice que los ricos son más beneficiados. Bueno, desde el corazón perverso sí. O sea, si tú ves una persona que tiene dinero, entonces como que quieres estar más cerca de ella para ver si te salpica un poco de su éxito, ¿no? Pero el pobre, ok, que de repente no es valorado por muchos, pero el que está con él en esos momentos de necesidad será bienaventurado. Los que planean el mal se extravían, pero los que piensan lo bueno hallan amor y fidelidad. En toda buena labor hay fruto, pero las meras palabras empobrecen. O sea, no es solamente hablar, sino actuar. La riqueza es la corona de los sabios, pero la insensatez de los necios es infatuación. ¿Cómo dice tu Biblia en el versículo? Es locura. Locura, infatuación. Recuerden que infatuación es simplemente un sentimiento de atracción o de placer o de deseo, algo fugaz, algo pasajero. Entonces dice, la insensatez de los necios es pasajera, es fugaz, es locura, es sin sentido. Entonces aquí, para los que no conocen la infatuación, es todo lo contrario al amor verdadero. El testigo veraz libra las almas, el testigo verdadero, o sea, el que dice la verdad. El falso habla mentiras. En el temor del Señor está la fuerte confianza y la esperanza tendrá hijos. Para sus hijos, dice acá. Y esperanza tendrán sus hijos. Ah, ok. Y esperanza. O sea, los hijos tienen la esperanza impartida, si confían en Jehová, impartida por el temor de sus padres. El temor del Señor es manantial de vida para apartar los lazos de la muerte. Y en la multitud del pueblo está la gloria del rey. Pero en la falta de súbditos, la debilidad del príncipe. Versículo 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. El impaciente de espíritu pone de manifiesto su necedad. Fíjate que esto es paralelo con el 17, donde tuvimos la variante textual. El 29 tiene su paralelo. El que pronto se enoja, comete locura. El que tarda en airarse, el que tarda y se aira, es de buen entendimiento. Ustedes pueden emparejar el 17 con el 29. Un corazón en paz, dice el versículo 30, da vida al cuerpo. La envidia carcome los huesos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Tremendo. Pero lo honra el que tiene misericordia del pobre. O sea, fíjate que el pobre es odioso para sus amigos. Bienaventurado el que le presta atención a las necesidades de su amigo que ha empobrecido. Porque el que oprime al pobre está afrentando al Creador, porque somos criaturas hechas a semejanza de Dios. Todos los seres humanos somos valiosos a Dios, sea que tengamos o sea que no tengamos. Entonces, una cosa es que de repente yo no tenga para ayudar a otra persona, pero tampoco me voy a valer de la necesidad para explotarlo. Y es que cada uno de nosotros tiene algo que dar. O sea, no hay nadie en este mundo que pueda decir, no, yo no tengo nada que dar. Así sea una palabra de ánimo, una palabra de aliento a una persona. Pero tenemos algo que dar. Esto de cuestión de oprimir al pobre es cuando nos aprovechamos de las necesidades de los demás. Hay personas que, sabiendo que otros tienen necesidades, en lugar de dar lo justo para ellos, lo emplean, lo contratan, le dan un oficio para hacer, pero en lugar de que sea un beneficio para ellos, lo que hacen es explotarlo. Y eso está mal delante de los ojos de Dios. Está mal. Si tú eres un empleador, un contratista, dale lo justo a tu trabajador. Demuéstrale que realmente valora su trabajo. Porque el que oprime al pobre está afrentando a Dios mismo.
Pero el que es bondadoso con el pobre, lo honra a Dios. El malo es derribado por su maldad, pero el justo, aún en su muerte, halla refugio. y esta versión dice, tiene esperanza. El justo, aún después de muerto, el justo, el que realmente hizo y vivió de acuerdo a la voluntad del Señor, aún después de muerto, allí en el sepulcro, inconsciente, tiene la esperanza de, uno, la resurrección, la vida eterna, como dice el libro de Apocalipsis. Ellos descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen porque han dejado un legado. Terminamos con los versículos del 33 hasta el 35. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. La justicia engrandece a la nación, el pecado es afrenta de las naciones. Esto es un mensaje para todo el mundo, principalmente para los líderes gubernamentales. La justicia, la verdadera justicia la hallamos en la palabra, en los mandamientos. Yo recuerdo que en Estados Unidos antes nos decían que en el palacio, un palacio de justicia, no sé, los que viven en Estados Unidos podrán decirme si eso es verdad o no, que antes estaban los 10 mandamientos en la puerta de los tribunales, de los palacios de justicia, y la quitaron los 10 mandamientos. Y en su lugar pusieron un tigre ahí, un animal de muchos colores. Entonces nos damos cuenta que este mundo no quiere practicar la justicia y dice, la justicia engrandece a la nación, pero el pecado lo avergüenza a las naciones. El siervo prudente goza del favor del rey, pero el siervo indigno gana su propio enojo. El enojo del rey. Gana el enojo del rey aquel siervo que no respeta a su señor, que no cumple con su trabajo, que no es laborioso, que no es prudente, que no es sabio. Y la sabiduría es el temor al Señor. Bien, en conclusión, estos consejos son para nuestro diario vivir. Si tú eres estudiante, eres trabajador, eres hombre o mujer de familia, si tienes tu propia empresa, ya seas empleado o seas que seas emprendedor, todos estos principios sirven para tu vida. Si eres padre o todavía vives con tus padres, todos estos consejos nos van a ayudar a ser prósperos y realmente podremos dejarle una buena enseñanza a los que vienen detrás de nosotros. El mundo está como está porque hemos descuidado estos principios guiadores. Espero que haya sido de gran bendición. Dice Elvis Martínez en la versión que él tiene del versículo 17: el iracundo comete locuras, pero el prudente sabe aguantar. Así dice mi Biblia. Sería interesante saber qué versión tiene Elvis en su mano en este momento, porque ahí muestra el contraste. El paralelismo. Bueno, si escogemos un versículo favorito, para mí el 17, porque me dejó con tanta curiosidad, junto con el 29, que voy a seguir investigando acerca de estos textos con su variante textual. ¿Qué versículo te llamó más la atención? El 26. En el temor de Jehová está la firme confianza, la esperanza para sus hijos. Recuerden dejar sus comentarios sobre estos versículos importantes. No olviden suscribirse, activar las notificaciones y compartir estas instrucciones con otras personas. No queremos despedirnos sin antes acercarnos a Dios a través de la oración. Querido Dios que estás en el cielo, te damos las gracias porque hemos visto, Señor, consejos que nos ayudarán para nuestra vida práctica. Te pedimos, Señor, por favor, que tú puedas ayudarnos a cumplirlos, a practicarlos, porque no podemos por nosotros mismos, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos de tu sabiduría, Señor. Necesitamos confiar más en ti. Si te hemos fallado en este día, Señor, si no hemos sido justos, si no hemos sido sabios, te pedimos perdón, te pedimos que nos ayudes a reflexionar, a mirar, Señor, nuestros caminos, nuestras decisiones que hemos tomado y a pedirte que el día de mañana, Señor, si es tu voluntad que nosotros abramos nuestros ojos, si tengamos un nuevo día, tú puedas caminar con nosotros, nos puedas dar sabiduría, Señor, y podamos ser mucho mejor que el día de hoy. Quédate a nuestro lado en Jesús. Amén. Amén. Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos mañana, si Dios nos lo permite, en este canal de esperanza.
con el poder y la autoridad de Jesús. De Jesús. No hay otro nombre igual
La carta a los Hebreos. El autor de esta carta es anónimo, y la gente se ha preguntado por mucho tiempo si Pablo la escribió o si quizá fue alguno de sus colaboradores, como Bernabé o Apolos. Pero la realidad es que no lo sabemos. En el capítulo 2 descubrimos que el autor tuvo una relación de primera mano con los discípulos que caminaron con Jesús. Así que sabemos que esta carta está anclada en la enseñanza de los apóstoles. Tampoco sabemos cuál era la audiencia de esta carta, ni siquiera dónde vivían. El autor los conoce muy bien y asume que tiene profundo conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento, especialmente de la narrativa de los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, acerca de cómo la familia de Abraham se convirtió en la nación de Israel, de cómo Moisés lo siguió en su salida de la esclavitud en Egipto hasta el monte Sinaí, donde recibieron la Torá e hicieron un pacto con Dios, donde construyeron el tabernáculo que los sacerdotes utilizaban para ofrecer sacrificios, y también acerca de cómo vagaron por el desierto en su camino hacia la tierra prometida. El autor simplemente espera que los lectores conozcan todos los detalles de estas historias. Así que lo más probable es que la audiencia esté compuesta de judíos cristianos, y de ahí viene el nombre de la carta. El capítulo 10 nos da pistas que indican que esta comunidad de iglesia estaba enfrentando persecución y hasta prisiones por su asociación con Jesús. Algunos en la comunidad estaban alejándose de Jesús y abandonando la fe por completo, y eso explica el propósito y la estructura de esta carta. Primero tenemos una breve introducción, seguida de 4 secciones donde el autor compara y contrasta a Jesús con personas y eventos claves de la historia de Israel. Primero, se compara a Jesús con los ángeles en la Torá. En segundo lugar, con Moisés y con la tierra prometida. En tercer lugar, con los sacerdotes y con Melquisedec. Y finalmente, con los sacrificios en el pacto. El autor tiene 2 objetivos principales en todos estos contrastes. El primero es elevar a Jesús como superior a cualquier otra persona o cosa, mostrando que Jesús es digno de toda su confianza y devoción. Pero su segundo objetivo es retar a los lectores a permanecer fieles a Jesús a pesar de la persecución. Así que cada sección incluye una fuerte advertencia de no abandonar a Jesús. Ahora, profundicemos y veamos cómo se desarrolla todo esto. La elevación de Jesús comienza en la oración inicial de la introducción. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. De manera que el autor está diciendo que Jesús es superior a todas las otras maneras previas en las que Dios se reveló a Israel. Luego, hace la sorprendente declaración que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen exacta de la naturaleza de Dios. Estas metáforas hacen la identificación más cercana posible entre Jesús y Dios. Así que Jesús es a Dios lo que los rayos de luz son al sol, o Jesús es lo que la impresión en la cera es al sello de un anillo. Para este autor no hay Dios aparte de Jesús. Jesús es Dios hecho hombre como el Hijo, y esta elevada manera de ver a Jesús es la que se desarrolla a través del resto de la carta. En la primera sección, el autor compara a Jesús con los ángeles, lo que podría parecer un poco extraño. ¿Por qué ángeles? En la tradición judía se enseñaba, basado en Deuteronomio 33:2, que la Torá y las palabras de Dios fueron entregadas a Moisés en el monte Sinaí a través de ángeles. Así que al decir que Jesús es superior a los ángeles, el autor está declarando que Jesús y su mensaje de buenas nuevas son superiores a todos los mensajeros anteriores de la palabra de Dios. De manera que la primera advertencia fluye de este mismo punto. Si Israel fue llamado a prestar atención a la Torá, la cual fue entregada por ángeles, ¿cuánto más deberíamos prestar atención al mensaje que fue anunciado por el Hijo de Dios? Y no solo eso, debido a la condición de superioridad de Jesús con respecto a los ángeles, cuán asombroso es que Él entregara ese estado tan alto para convertirse en hombre, morir y sufrir. En Jesús vemos la gloria de Dios en mayor grado y su gran humildad al Jesús unirse compasivamente al trágico destino de la humanidad. En los capítulos 3 y 4, el autor continúa diciendo que Jesús es superior a Moisés, quien guió a Israel a través del desierto y quien construyó el tabernáculo. Jesús también es el líder del pueblo de Dios, pero en él no vemos el constructor de una simple tienda de campaña, sino de toda la creación.
Luego, el autor vuelve a contar la historia de cómo los israelitas se rebelaron contra Moisés en el desierto y perdieron su oportunidad de entrar al reposo que Dios les ofreció en la tierra prometida. Así que aquí viene la segunda advertencia. Si Jesús es mayor que Moisés, ¿cuán mayores serán las consecuencias si nos rebelamos contra Él? Nosotros también estamos en una clase de desierto donde tenemos que confiar en Dios para el descanso futuro en la nueva creación de Dios. Así que asegurémonos de no rebelarnos, como lo hizo Israel en el desierto, y perdamos la generosa oferta de Dios para entrar en su nueva creación. En los capítulos del 5 al 7, el autor compara a Jesús con los sacerdotes que vienen del linaje de Aarón. Su rol era representar a Israel delante de Dios y ofrecer sacrificios que expiaran o cubrieran los pecados del pueblo. Pero él señala que los sacerdotes eran ellos mismos personas imperfectas, así que debían ofrecer sacrificios constantemente por sus propios pecados, así como por los pecados de todos los demás. Algo más era necesario, así que él declara que Jesús es ese algo más. Jesús es el sacerdote definitivo, pero Jesús no vino del linaje de Aarón. Jesús era un sacerdote según el orden de Melquisedec, ese sacerdote y rey misterioso de la antigua Jerusalén, quien aparece en las historias de la vida de Abraham. También encontramos en el Salmo 110 que el rey mesiánico del linaje de David sería un sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que el punto del autor es que Jesús es el rey sacerdote definitivo. Él es moralmente perfecto, está eternamente disponible para su pueblo. Así que Él es superior a cualquier otro mediador entre Dios y los seres humanos. Y entonces viene la advertencia de esta sección. Rechazar a Jesús es rechazar a tu mejor y única oportunidad de estar completamente reconciliado con Dios. Así que no hagas eso. Lo que nos lleva a la última comparación en los capítulos del 8 al 10. El autor nos muestra cómo la muerte de Jesús en la cruz fue el sacrificio definitivo, superior a todos los sacrificios de animales que se ofrecían en el templo. Esos sacrificios debían ser ofrecidos constantemente, tanto cada día como anualmente en el día de la expiación. Jesús ofreció su vida una vez y para siempre, y eso fue suficiente para cubrir los pecados de todo el mundo. Así que el autor advierte a la audiencia sobre alejarse de Jesús. Es como darle la espalda a la oferta generosa del perdón de Dios. ¿Por qué harías eso? Nos dice que el sacrificio de Jesús es permanente y es el fundamento del nuevo pacto del que hablaron los profetas, donde todos los pecados son perdonados. Así que ahora que el autor ha elevado a Jesús por medio de todos estos contrastes, esta sección final es un gran reto a seguir a Jesús. Piensa en el gran panorama. En Jesús han encontrado la palabra misma de Dios. En Jesús tienen esperanza para estar en la nueva creación. Jesús es su eterno sacerdote. Él es el sacrificio perfecto. Así que ahora ellos deben seguir a todos los grandes modelos de la fe que se encuentran en la historia de las Escrituras y deben permanecer fieles a Jesús, confiando que a pesar de cualquier dificultad y persecución, Dios no abandonará a su pueblo. Ese es el flujo de pensamiento básico a través de la carta, la cual al final el autor dice que es una breve palabra de exhortación. Aquí hay algunos otros consejos para leer esta carta. Cuando el autor cite de las Escrituras del Antiguo Testamento, lo cual sucede en casi todas las oraciones, detente y busca las referencias y lee la cita en su contexto original. Y a veces te confundirás, pero en la mayoría de las veces podrás ver conexiones geniales que de otra manera nunca hubieras notado, así que vale la pena el esfuerzo. También deberías saber que estos pasajes de advertencia te pondrán incómodo, y ese es el punto. No están ahí para asustarte. Están ahí para mostrarte que rechazar a Jesús es tonto, porque Él es asombroso. Estas advertencias sirven al propósito principal de la carta: mostrar que Jesús es la revelación definitiva del amor y la misericordia de Dios. Y de eso se trata la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos, capítulo 1.
Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Pues Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Jesús. Tú eres mi Hijo. Hoy he llegado a ser tu Padre. Dios también dijo, yo seré su Padre, y Él será mi Hijo. Además, cuando trajo a su Hijo Supremo al mundo, Dios dijo, que lo adoren todos los ángeles de Dios. Pero con respecto a los ángeles, Dios dice, Él envía a sus ángeles como los vientos, y a sus sirvientes como llamas de fuego. Pero al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con un cetro de justicia. Amas la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. También le dice al Hijo, Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Ellos se desgastarán como ropa vieja. Los doblarás como un manto y los desecharás como ropa usada. Pero tú siempre eres el mismo. Tú vivirás para siempre. Además, Dios nunca le dijo a ninguno de los ángeles, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio Biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Biblia explicada. Un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy tenemos la bendición del Señor para abrir con toda libertad su palabra. En un libro o una carta o un sermón, como dicen algunos, dirigido al pueblo de Dios, los hebreos. Pero ¿esta carta fue dirigida solamente al pueblo de Israel? Mira, en primera instancia parece que sí, porque los receptores de esta carta debían conocer a cabalidad el ministerio del santuario terrenal. O sea, los sacrificios, las ofrendas, los rituales que se ofrecían en el templo de Jerusalén. Y quienes oficiaban, que eran los sacerdotes, porque la temática de esta carta, este libro o este sermón, el tema principal, el contenido, es que Jesucristo es nuestro Rey y sacerdote y que por medio de Cristo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios y que Cristo es ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, y que el templo en Jerusalén y el santuario que construyó Moisés antes del templo
fueron sombra de las realidades eternas. Por eso no existe santuario ni templo en Israel el día de hoy, porque el verdadero tabernáculo está en la patria celestial. Y Jesucristo es nuestro sacerdote y es nuestro rey. De la descendencia de David, pero no de un sacerdocio levítico, sino un sacerdocio mucho más amplio y mejor. Ahora, con respecto al autor hay mucha discusión en relación a quién escribió esta carta. Porque como no se describe, la única evidencia la tenemos al final, la manera como se hace la conclusión y se menciona a Timoteo. ¿Quién mejor para conocer a Timoteo que Pablo? Pablo le escribe cartas a Timoteo y Timoteo aparece referenciado en muchos de los escritos. Esa sería una de las evidencias. Por supuesto, el que escribió esta carta a los hebreos tenía que conocer perfectamente los rituales del pueblo de Israel y Pablo era un israelita. Y era fariseo y conocía perfectamente los rituales y había entendido que en Cristo se cumplió las promesas del Señor y que los sacrificios quedan sin efecto porque Jesucristo es el Cordero, es la ofrenda, pero es también el sacerdote. Y es el Creador. Entonces, la exaltación a Cristo aquí es principal. Hay un libro que vamos a estar utilizando como referencia titulado Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios, que ya está en formato digital y que tú puedes recibir gratuitamente escribiéndome al número que aparece en pantalla, más 57 314 358 1359. Si te interesa recibir este material, solamente me escribes, yo te lo comparto. No está en orden de capítulos, sino de forma temática. Igualmente es un material muy útil y muy completo. Aquí en el canal hicimos la grabación de los primeros 2 capítulos de este libro. Que por cierto te voy a mostrar una parte del libro que me parece muy propicia porque dice, con respecto a lo que se escribió en la carta, Hebreos se concentra en Jesús. En su mismo comienzo dice que en los últimos días Dios nos habló mediante Jesucristo, su Hijo, y nuestro Señor. Él es el Creador, Él es el sustentador, Él es el Salvador y la majestad del cosmos sentada a la diestra del Padre. La representación de Dios y es Dios mismo. Jesús es Dios mismo. Jesús es Dios. Esto confirma todo lo que hemos venido estudiando. Con Jesús ha llegado una nueva era, una realidad. Comenzó el tiempo del fin. Aunque este periodo abarca un tiempo del fin más breve e intenso que precede inmediatamente a la segunda venida de Cristo. Hebreos 1, que es el capítulo que vamos a analizar hoy, se concentra fuertemente en la posición exaltada de Jesús y su superioridad sobre los ángeles. El capítulo 2, que vamos a estudiar en el próximo video, añade otra dimensión, la humildad de Cristo. Él llegó a ser uno con nosotros. No temió llamarnos sus hermanos. Y al morir en la cruz como el sacrificio sustitutivo, tal cual como estaba prefigurado con los animales en el santuario, proveyó la salvación y la purificación para todos nosotros. Él nos comprende y nos ayuda. El final de este capítulo presenta el sacerdocio de Cristo, que depende de su humillación. Por un lado tenemos la divinidad y la humanidad de Jesús, en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Tomando en cuenta toda esta información, abrimos nuestras Biblias y comenzamos leyendo el primer versículo. Este primer versículo nos indica que Dios es comunicador. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hay varios detalles en estos primeros 2 versículos, comenzando con el hecho de que Dios se da a conocer. Dios se revela de muchas maneras. En Deuteronomio capítulo 29, verso 29, Moisés dice que Dios tiene cosas secretas. Y esas cosas secretas le pertenecen a Él, porque Él es Dios. Pero Él se place en revelar sus secretos. Las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Lo que Dios revela, tenemos el derecho, tenemos el deber, el privilegio y la responsabilidad de conocerlo. Y tenemos la revelación del Señor, la Biblia.
la fuente del conocimiento infinito. La Biblia, que abarca el Antiguo y el Nuevo Testamento, son la palabra de Dios inspirada, transmitida por inspiración divina, mediante santos hombres de Dios que hablaron siendo impulsados por el Espíritu Santo. En su palabra Dios ha comunicado lo necesario para alcanzar la salvación. La Biblia, es la norma del carácter, es el criterio para evaluar la experiencia. Es la fuente autorizada de las doctrinas y un registro fidedigno de los actos de Dios en el curso de la historia. Dios ha hablado porque Él se place en comunicar su voluntad. En el libro de Amós, que si no lo has leído, te recomiendo que aquí en el canal tengas la oportunidad de analizar cada uno de sus capítulos. Amós, en el capítulo 3, en el verso 7, dice que no hace nada el Señor sin revelar sus secretos a sus siervos, los profetas. No hace nada porque Él se place en comunicar su voluntad. Lo ha hecho. Dios es comunicador. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, Dios es un didacta de la comunicación. Se comunica con el ser humano en lenguaje humano. Hay personas que dicen, es que a mí me cuesta entender la Biblia. Claro, porque el lenguaje ha cambiado con el paso del tiempo, pero la esencia del mensaje se mantiene. Y por eso la explicación de estos mensajes son tan necesarias. Pero una cosa sí te voy a decir. La carta a los Hebreos nos ayudará a entender el libro de Apocalipsis. Pero la carta a los Hebreos no se puede entender si antes no pasamos por los textos anteriores. Si nosotros no leemos las cartas de Pablo, si no leemos el libro de Hechos de los Apóstoles, si no leemos los Evangelios y si no pasamos por todos los libros del Antiguo Testamento, comenzando por Génesis y terminando en Malaquías, se nos va a hacer muy difícil entender esta carta. Si tú no haces ese ejercicio, mi querido hermano, te estás perdiendo una gran bendición. A medida que vayas avanzando, te darás cuenta cuán importante fue haber hecho el estudio sistemático de los mensajes anteriores. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla a través del Hijo. Hay quienes dicen que el hecho de mencionar a Jesús en estos postreros días comunicándose echa por tierra el ministerio de los profetas. Yo creo en el don profético. Pero vamos a estar claros, y lo he dicho en repetidas ocasiones, el ministerio profético se ha tomado a la ligera. El título profeta se ha tomado con mucha ligereza dentro de nuestras iglesias. Hay personas que se autodenominan profetas, no sé por qué. Porque un verdadero profeta no echa por tierra los mandamientos de Dios, y estos que se están diciendo ser profetas, dicen que los mandamientos de Dios están abolidos, no son profetas. Pero yo creo en el don profético. Yo creo que Dios puede levantar profetas y que su mensaje forma parte del don profético, porque el libro de Apocalipsis, que es un libro profético, es la revelación de Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo es el centro de todo mensaje profético. El espíritu de profecía es el testimonio de Jesucristo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, tienen la fe de Jesús. Y la fe de Jesús es el espíritu de profecía. O sea, el don profético está vigente. Solo que Dios, revelando su voluntad, escoge a sus siervos para que a la luz de este mensaje escrito puedan mostrar las escenas finales de la historia de este mundo y la bienaventurada esperanza del retorno de nuestro Salvador, porque Cristo es el centro del mensaje. En estos postreros tiempos nos habla a través del Hijo. Y vienen unas características muy interesantes de Jesús, porque vemos que Jesucristo es constituido heredero de todo, es el dueño, quien tiene la autoridad sobre todo el universo. Es Jesucristo, mis queridos hermanos. Y por quien asimismo hizo el universo, ¿quién es el creador? Creador es Dios. Pero cuando tú vas al Génesis te das cuenta que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios es una pluralidad. Dios es la unidad de tres personas coeternas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y Jesucristo. Dios es el creador. Por quien asimismo hizo el universo. En la carta a los Colosenses leíamos también lo mismo. En el Evangelio de Juan, al inicio dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el primogénito de la creación, no porque haya sido el primer ser creado.
Jesucristo tiene la primacía y el dominio sobre toda cosa creada porque Él es el creador, es el heredero, es el dueño del universo. Versículo número 3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, la imagen misma de su sustancia. Esto es una manera de decir que Jesús es Dios, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién puede sustentar todas las cosas? Dios. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, Dios se hace hombre para pagar el precio del pecado de la humanidad. O sea, la carta a los hebreos, hermano, es tan relevante, tan importante, tan confirmativa, tan reveladora, que muestra las características de Dios hecho hombre sin perder su divinidad. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, está hablando de Cristo. Por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Al sentarse a la diestra de la majestad es porque es un rey. Tiene la autoridad real, tiene dominio, tiene un reino. Y además de eso, ha demostrado un amor tan grande por sus criaturas que se despojó a sí mismo sin perder su naturaleza divina para pagar un precio que no le correspondía pagar. Quien tenía que pagar el precio de los errores somos nosotros los seres humanos. Pero Él lo pagó por nosotros, porque Él ama su creación. Y está sentado a la diestra del trono de la majestad, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Hay quienes han tomado estos versículos para decir que Jesús es el primer ser creado y que tiene una superioridad como ser creado, pero tiene superioridad, pero no por ser creado. Recordemos que Él toma la humanidad y conserva la humanidad. Una vez le pregunté a un pastor de experiencia que hoy ya descansa esperando la resurrección de los justos, ¿por qué Cristo decidió o por qué Cristo conserva la humanidad si es Dios? Y su respuesta fue tan sencilla, pero a la vez tan, clara al punto de que no hay manera de objetarlo. Su respuesta fue porque Él así lo quiso. ¿Y quiénes somos nosotros para objetar las decisiones que Dios toma? Él toma una naturaleza humana caída con 4.000 años de pecado, la conserva la naturaleza humana caída, pero no deja de ser Dios. Y en esa humanidad caída, con debilidades físicas como sueño, como hambre, como cansancio, transpirar, hacer las necesidades fisiológicas. Hay gente que dice, yo no puedo creer que Dios haga necesidades fisiológicas. Oye, mijo, pero si tomó la naturaleza humana, ¿qué querías? Tomar la naturaleza humana es ser un ser humano. No, pero ¿cómo es posible? Porque tú tienes un concepto errado de Dios. Tienes un concepto errado de Dios, que tú piensas que una necesidad fisiológica es un pecado, seguramente. Entonces Jesús toma la naturaleza humana caída, conserva esa naturaleza humana, pero ha vencido el pecado para demostrarnos que el pecado no puede tener un fundamento en el corazón del hombre siempre y cuando el hombre no quiera. Tenemos condición de pecado, pero somos purificados, limpiados y santificados. Si yo digo no lo hago, pues no lo hago. Pero nuestra debilidad nos inclina hacia el mal, pero el Señor nos ayuda a través de su Espíritu Santo. Entonces Jesucristo fue hecho superior a los ángeles porque teniendo la naturaleza humana demostró que es superior. Y heredó más excelente nombre que ellos. Tiene la supremacía sobre los ángeles. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré a él padre y él me será por hijo. Esta referencia es tomada de los Salmos. Vamos a hacer una pausa aquí, en este versículo número 5. Y nos vamos a ir al Salmo 110. El Salmo 110, que en su oportunidad ya estudiamos aquí en el canal, encontramos estas declaraciones. Jehová dijo a mi Señor. Aquí está hablando David, el escritor del Salmo, dice Jehová, Yahvé, el Señor,
Adonai Elohim, dijo a mi Señor, o sea, Dios dijo a Dios, mi Señor dijo a mi Señor, dicen otras versiones, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tú tienes el rocío de la juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebranta a los reyes en el día de la ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres y quebrantará las cabezas de muchas tierras. Del arroyo beberá el camino por el cual levantará la cabeza. ¿Okay? Entonces fíjate que hay varias cosas, como por ejemplo hablar de Melquisedec, que eso lo vamos a estudiar más adelante. Y dice aquí, siéntate a mi diestra. Jehová dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es un salmo mesiánico. Lo escribe David y dice, dijo mi Señor a mi Señor. ¿Y quién es el Señor de David? El descendiente que iba a tomar el cetro de David, que era superior a David. El Mesías prometido. Y esta es la referencia que utiliza el escritor de la carta a los Hebreos. Volvemos al versículo número 5. Dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será por hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Habla de que es un rey. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que tus compañeros. Te ungió Dios. ¿Cómo te ungió? Hay quienes dicen que aquí es imposible que estuviera hablando de Jesús, porque Jesús no fue ungido por nadie, ni como sacerdote ni como rey. Como sacerdote, Jesús no podía ser ungido porque no era de la tribu de Leví. Como rey, no podía ser ungido porque no había rey en Israel ya de la descendencia de David. Sin embargo, el pueblo de Israel esperaba al Mesías. Aunque Jesús pertenecía al linaje de David según la carne, porque José el carpintero era del linaje de David. Entonces se le adjudica a Jesús esa descendencia genealógica que viene de la tribu de Judá, del linaje de David, para que fuera el rey de Israel, pero no fue ungido. ¿Cómo se ungía a las personas? Con aceite. Esta es una de las críticas más grandes que a veces hacen los judíos hacia Jesús, por el hecho de que nunca fue ungido. De ahí viene la palabra Mesías, el ungido. Pero entonces, ¿cuándo fue el ungimiento de Jesús? Porque Jesús no tenía que hacer las cosas tal cual como las hacían los sacerdotes y los reyes, porque Él hace las cosas mejor. Fíjate que cuando Jesús va al río Jordán, le dice a Juan, bautízame porque así conviene que se haga toda justicia. Cuando Jesús sale del agua, es decir, es sumergido y levantado del agua, el Espíritu de Dios descendió sobre él en forma de paloma. Y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Allí fue el ungimiento de Jesús. Has amado la justicia, Jesús vino a vindicar la justicia. Ha aborrecido la maldad, Jesús vino a condenar el pecado. Por lo cual te ungió Dios. En ese momento del bautismo, cuando se derrama el Espíritu Santo, allí es el ungimiento de Jesús, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros, haciendo por supuesto alusión a los salmos. Estos son textos tomados de los salmos. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido lo envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Habla de su eternidad. Como un vestido lo envolverás y serán mudados. Los seres humanos son pasajeros a causa del pecado. Son mortales,
pero el Señor tiene inmortalidad. Aquí se habla de la inmortalidad de Jesús, pero tú eres el mismo, tus años no acabarán. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Te das cuenta aquí que está el Salmo? ¿Te das cuenta? El Salmo 110:1. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados al servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? O sea, los ángeles son servidores de Dios en la tierra para ayudar al ser humano, pero todos señalan al verdadero líder, al guía, al modelo que es Cristo Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, este capítulo número 1 es de gran relevancia porque aquí se exalta la divinidad de Cristo como Rey, como Creador, como sustentador, superior a cualquier criatura en el universo porque es Dios mismo, aunque conserve la naturaleza humana. La conserva porque Él quiere. La razón por la cual el escritor de esta carta presenta este mensaje es porque muchos se estaban desanimando en el mesianismo de Jesús. No confiaban en el mesianismo de Jesús. No creían porque había discusiones de que era imposible de que Jesús fuera el Mesías porque no fue ungido. Porque era imposible porque no había sido un revolucionario político que acabó con los romanos. Y el día de hoy hay personas que están esperando que el Mesías todavía aparezca con características políticas, que ponga a Israel por encima de las demás naciones, que levante y reconstruya el templo y se restituyan los sacrificios de animales en el templo. Entonces había un concepto errado de la obra mesiánica y el escritor de los Hebreos aclara que es Dios hecho hombre que está sentado a la diestra de la majestad, que es superior a cualquier ser creado. Es superior a los ángeles. Es mayor que cualquier criatura. Pero es el único que tenía la capacidad para pagar la deuda de la humanidad. Y los ángeles que fueron testigos de esa obra de redención, porque el conflicto comenzó en el cielo. Los ángeles que son testigos de la obra que el Señor hizo, hoy ministran en nuestro favor. Hoy están los ángeles alrededor de toda la tierra, viendo a todos los seres humanos tomando decisiones, siendo ángeles protectores, siendo ángeles guiadores por la influencia del Espíritu Santo. Son servidores del Señor que reconocen la grandeza del Dios Todopoderoso. Trabajan en favor de los herederos de la salvación, trabajan por nosotros. Y muchas veces somos nosotros tan desagradecidos que no valoramos el ministerio de Cristo como Rey y como sacerdote sentado a la diestra del trono de la majestad. Los reyes tienen gobiernos. Esos reyes toman decisiones. En algunos casos son decisiones egoístas, pero el Señor tomó la decisión de dar su vida por cada uno de nosotros. Y eso no ha quedado sin ser revelado, porque Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos habla a través de Cristo Jesús, que es nuestro Rey y sacerdote, quien está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, intercediendo por nosotros y presentándonos justos delante del Padre. Los ángeles fueron testigos y nosotros somos los herederos de las promesas del Señor. Saber eso, estar consciente de esa realidad, estar claro de lo que el Señor hizo por ti y por mí, fortalece nuestra fe y nuestra esperanza. Y nos motiva a perseverar confiando en que Jesucristo vendrá por segunda vez como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso mi más grande deseo para ti en este día es que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
¿Por qué se divide la Biblia en Antiguo y Nuevo Testamento? Testamento significa pacto. Antiguo y Nuevo Testamento también se conoce como Antiguo y Nuevo Pacto. Toda la escritura es la palabra de Dios, toda, de principio a fin, de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, cada palabra. Sin embargo, se divide en Antiguo Testamento o Antiguo Pacto debido a que el primer pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel, ellos no permanecieron en ese pacto, sino que desobedecieron, y por eso Dios estableció un nuevo pacto. Entonces, la razón de que hay dos pactos y que la Biblia se divida en Antiguo y Nuevo Pacto es que el primer pacto que Dios hizo con su pueblo, que fue mediante la ley de Moisés, fue invalidado por la desobediencia de ellos, y por eso estableció un nuevo pacto, ahora mediante la gracia de Jesucristo, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aunque tanto Antiguo Pacto y Nuevo Pacto son la palabra de Dios, hay diferencias entre ellos y en muchos sentidos son complementarios. Veamos, el Antiguo Testamento es fundacional, el Nuevo Testamento construye sobre esa base con más revelación de Dios. El Antiguo Testamento establece principios que son vistos como ilustrativos de las verdades del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene muchas profecías que se cumplen en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento provee la historia de un pueblo. El Nuevo Testamento se enfoca en una persona, Jesús. El Antiguo Testamento muestra la ira de Dios contra el pecado, con vislumbres de su gracia. El Nuevo Testamento muestra la gracia de Dios hacia los pecadores, con vislumbres de su ira. El Antiguo Testamento predice un Mesías en Isaías 53 y el Nuevo Testamento revela quién es el Mesías en Juan capítulo 4. El Antiguo Testamento registra la entrega de la ley de Dios y el Nuevo Testamento muestra cómo Jesús el Mesías cumplió esa ley en Mateo 5 y Hebreos 10. En el Antiguo Testamento los tratos de Dios son principalmente con su pueblo elegido, los judíos. En el Nuevo Testamento los tratos de Dios son ahora principalmente con su iglesia, como lo dijo Jesús en Mateo 16. Las bendiciones físicas prometidas bajo el Antiguo Pacto, en Deuteronomio 29:9, dan paso a las bendiciones espirituales bajo el Nuevo Pacto, Efesios 1:3. Las profecías del Antiguo Testamento relacionadas con la venida del Mesías, aunque increíblemente detalladas, contienen una cierta cantidad de ambigüedad que se aclara en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el profeta Isaías habló de la muerte del Mesías en Isaías 53 y del establecimiento del reino del Mesías en Isaías 26, sin pistas sobre la cronología de los dos eventos, sin indicios de que el sufrimiento y la construcción del reino pudieran estar separados por 1000 años. No dijeron qué iba a suceder primero. En el Nuevo Testamento queda claro que el Mesías tendría dos advenimientos. En su primer venida, él sufrió y murió y resucitó, pero en su segunda venida establecerá su reino. Debido a que la revelación de Dios en las Escrituras es progresiva, el Nuevo Testamento trae a colación los principios que fueron introducidos en el Antiguo Testamento. El libro de Hebreos describe cómo Jesús es el verdadero sumo sacerdote y cómo su único sacrificio reemplaza todos los sacrificios anteriores que eran meros presagios, figura, tipo y sombra. El Cordero Pascual del Antiguo Testamento, como está descrito en Esdras 6:20, se convierte en el Cordero de Dios en el Nuevo Testamento, Juan 1:29. El Antiguo Testamento da la ley. El Nuevo Testamento aclara que la ley fue hecha para mostrar a los hombres su necesidad de salvación y nunca fue hecha para ser el medio de salvación. Romanos 3:19. El Antiguo Testamento vio el paraíso perdido para Adán. El Nuevo Testamento muestra cómo el paraíso se recupera a través del segundo Adán, Cristo. El Antiguo Testamento declara que el hombre fue separado de Dios por el pecado, Génesis capítulo 3, y el Nuevo Testamento declara que el hombre puede ser restaurado en su relación con Dios, Romanos capítulos 3 a 6. El Antiguo Testamento predijo la venida del Mesías,
los evangelios registran la vida del Mesías Jesús, y las epístolas, las cartas, interpretan su vida y cómo debemos responder a todo lo que él ha hecho. En resumen, el Antiguo Testamento establece el fundamento para la venida del Mesías, del Cristo, que se sacrificaría a sí mismo por los pecados del mundo. Primera de Juan 2:2. El Nuevo Testamento registra el ministerio de Jesucristo, de Jesús el Mesías, y luego mira hacia atrás en lo que él hizo y cómo debemos responder. Ambos testamentos revelan al mismo Dios santo, misericordioso y justo, que condena el pecado, pero desea salvar a los pecadores a través de un sacrificio expiatorio. En ambos testamentos, Dios se revela a nosotros y nos muestra cómo debemos llegar a Él a través de la fe. Génesis 15:6 y Efesios 2:8. Señor, cuando cambió mi vida.